Listo, pues parece que ya no nos están ingresando muchos más, entonces vamos a comenzar con lo que nos resta, que son los casos de factorización. Yo aquí les tengo una tablita, voy a ampliarla un poquito para que la podamos ver mejor. Y entonces, tenemos los casos de factorización. Hay unos que uno utiliza muchísimo y hay otros que uno no usa tanto, pero debería conocerlos. ¿Listo? ¿Qué utilice uno mucho? El caso número 1. Ya les digo porque se van a llamar así y demás. 2, 3, 4. ¿Listo? Esos son los que uno más usa. Quizás un poquito, no mucho, pero quizás un poquito de estos dos, de suma de cubos perfectos o de diferencia de cubos perfectos, pero no es mucho. Uno realmente se queda como con estos primeros casitos de factorización, que son los que uno aplica casi que para todo. ¿Listo? Esos son los más pro de todos. Vamos a arrancar con el factor común monomio. Vamos a seguir con factor común polinomio. Si el tiempo nos da, factor común por agrupación de términos, trinomio cuadrado perfecto. Yo esperaría, y diferencia de cuadrados perfectos, yo esperaría llegar hasta acá. ¿Listo? El día de hoy, con mucha fe, trataremos de llegar hasta ahí. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con el caso número 1, que es factor común monomio. Ya les digo cómo se desarrolla y cuántos términos tiene como para poderlo identificar. ¿Listo? Entonces, arranquemos con los casos de factorización el día de hoy. Ay. ¿Qué son los casos de factorización? Entonces van a ser algunos tipos de productos o cocientes que nos van a ayudar a identificar, y me quedo con 200 ya, que nos van a ayudar a identificar, entonces, qué es lo que sucede cuando tenemos algún tipo de letras o números que tienen cosas y características comunes dependiendo de cada caso. En el caso 1 de factorización, esto se va a llamar factor común. Bueno, mentiras, esto se va a llamar factor común por agrupación de términos, pero esto en general va a tener como caso un monomio. ¿Listo? Entonces, esto es factor común monomio. ¿Ustedes se acuerdan que era un monomio? ¿Quién se acuerda que era un monomio? ¿Un solo término? Eso, llega a decir, le están prestando harta atención a clase pasada. Pero sí, muy bien, es un solo término. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un monomio que sea común, o sea, o parecido, o que tenga un valor similar al polinomio por el que estamos intentando averiguar. Para este caso voy a poner un ejemplo bien sencillito. A al cuadrado. Ay, bien, cuando yo ponga este sombrerito que aparece acá, cuando les aparezca en el módulo, implica elevado, ¿sí? Es elevado, sí. Eso, para que lo tengan presente, porque como aquí yo no tengo la forma de hacer el 2 chiquito, y bueno, sí la tengo, pero me tardaría un montón. Entonces, ese sombrerito indica elevado. Entonces, a al cuadrado más 2a al cubo. Vamos a empezar con este que es como uno de los más facilitos. Recordemos que esto tiene la siguiente cosa. Cuando no tiene nada aquí acompañándolo, aparece un 1 y listo. El factor común se da de la siguiente manera. Lo primero que nos vamos a preguntar es qué tienen en común. ¿Listo? O sea, por eso se llama común. Es que comparten en común. ¿Qué tienen en común a cuadrado y 2 al Las cubo? letras, La Las base. letras. Sí, la A, muy bien. Para ambos es la A. Listo, ya sabemos qué parte de nuestro factor común entonces será la A. O sea, eso de entrada se repiten los dos, ese es. Listo, vamos a escoger el más pequeñito de los exponentes. ¿Cuál es? a El la 2. 2 al cuadrado. Perfecto, A cuadrado. Listo. Y ahora voy a enseñarles la forma difícil y les voy a enseñar la forma fácil. ¿Listo? La forma difícil es la siguiente. Cuando ya hemos seleccionado la letra que comparten o el número, porque puede ser un solo número, o el número que comparten en común y el menor de los exponentes, vamos a dividir todos los términos entre el término que encontramos como común. Entonces recuerden, a cuadrado dividido entre a cuadrado y 2a cubo dividido entre a cuadrado. ¿Qué hice? Tomé este término que está acá y dividí ambos términos del polinomio. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Listo. Entonces, a cuadrado dividido a cuadrado, ¿cuánto nos da? A solita, si no estoy mal, A, muy bien. ¿Y qué se hacía cuando teníamos división? se resta.
Eso, muy bien. 2 menos 2. 0. Cualquier número elevado a la 0, ¿vale? Por 1. Muy bien, perfecto. 1. Listo, ya tenemos el primer término de la división. 1. ¿Qué hacemos con el signo? Se va igualito. Más. No le hago nada al signo. Hacemos lo mismo. El 2 aquí no tiene nada que lo divida, entonces me quedo con E. Conservo una sola de las A y hago la resta. Entonces, 3 menos 2. Listo. 2A. Muy 2A bien. solita. 2A solita, perfecto. 1 más 2A. ¿Hasta ahí es claro? Ya, esta fue el primer polinomio que factorizamos. ¿Es difícil? Claro. ¿Hasta ahí es entendible? Para mí sí, profe. Sí, para los demás. A mí se me fue el internet, No. profe, qué pena. ¿Se te fue el internet? Listo, no Sí, te preocupes. estaba ¿A No, dónde haciendo profe, algo. quedaste? yo no entendí Pues en el absolutamente comienzo, nada. en el ¿No entendiste nada? comienzo, Listo, no te preocupes. ya ahí. Listo. Vamos a volver a empezar. Sí. La idea es que todos entiendan. Si tienen dudas, pregunten en serio. Es que este es el momento de preguntar, no cuando ya estemos haciendo los ejercicios. Los del módulo, ¿no? Esto sí. O sea, en estos pueden preguntar todas las veces que quieran. En los del módulo sí ya deberíamos tenerlas súper claras. Entonces, voy a volver a escribir el ejercicio para poderlo rayar, porque ya no me jodo más. Qué triste historia. Entonces voy a decir que es A, recordemos, sombrerito indica elevado, entonces A al cuadrado más 2A al cubo. Listo. Yo siempre explico esto de dos formas, a ver con cuál de las dos ustedes se sienten más cómodos. Entonces, la primera parte es la misma para ambas formas en las cuales yo explico el caso. Y la pregunta es, ¿qué comparten en común? ¿Qué tienen en común entre? Recuerden que los términos se separan por los signos, entonces esto es una pera y esta es una manzana. Sí, son diferentes. ¿Qué comparten en común? A cuadrado y 2A cubo. O sea, ¿qué ven ustedes que sea igual en ambos? ¿Base? La base. Iguales. La A. Eso. La base. La base, perfecto. ¿Qué es la A? ¿Cierto? Ya, tal cual me la llevo. Ahora, me pregunto, ¿cuál es el más pequeño de los exponentes? ¿El 2? 2 El 2. es Listo. elevado al 2. Eso Al es. cubo. Al cuadrado. Qué pena. Ujú. Ese es, perdón, los voy a silenciar un segundito, es que alguien tiene un bebecito que está llorando y no me deja hablar. Listo. A cuadrado. Sí, este es mi factor común. ¿Vamos bien ahora sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, listo. Esta es la parte más, en serio, es la parte más difícil. Si ustedes se acuerdan de la división, que fue lo que vimos la sesión anterior, para los que no estuvieron en el chisme, vean los videos del canal de FADEU. Hablando de videos, estoy grabando. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este que está acá, este A cuadrado. Voy a ponerlo en rojito. Y voy a ponerlo como denominador de unos fraccionarios que me voy a hacer por acá. O sea, en la parte de abajo. Estos van a ser unas divisiones. Voy a tomar el primer término que tengo. Voy a tomar el segundo término que tengo. ¿Listo? ¿Qué hice? Simplemente voy a dividir el primer término entre mi factor común. Este se llama factor común. ¿Listo? Entonces, el primer término dividido entre mi factor común. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía la división entre misma base y exponentes diferentes? ¿Le restaba, creo? Muy bien, eso. Conservo la base y resto los exponentes. Acá hago lo mismo. El 2 lo conservo, ¿por qué? Porque aquí no hay un número. Si hay un número es 1. Entonces 2 dividido entre 1 me da 2. ¿Sí? O sea, por eso me conservo el 2 solito. Hago lo mismo, conservo mi base y resto mis exponentes. Listo. Acá, 2 menos 2 a la 0. Cualquier número o cualquier letra elevada a la 0, ¿vale? 1. 1. Muy bien. Siguiente. 2a. Ala. 3 menos 2. ¿Cuánto nos da? 1. 1. 2a a la 1 o 2a solita, que es lo mismo. ¿Y qué hago? Tomo los resultados de mis divisiones Ya, ya. y los escribo acá. Con el mismo signo que aparece. Este es positivo, pues acá yo lo como más. 1. Pero entonces, Dime, cariño. en cualquier orden o va primero la de arriba, o sea, el 1. Va normalmente en el mismo orden que aparecen acá.
Como la primera Ah, división es a listo. cuadrado entre a cuadrado, entonces primero iría el Sí, 1. señora, sí. Eso es. Van generalmente con el mismo Profe, orden. yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, bueno, al resolver este monomio, entonces, ahí donde su merced comienza a desarrollarlo a la 2, ahí siempre se va a multiplicar los otros términos. Se va a dividir entre Se los otros divide. términos, sí. Sí, mira, este a cuadrado que yo tomé, Sí, lo señora. dividí entre ambos términos que aparecen en el polinomio. Ok, sí, señora. Listo. Ese siempre se divide entre lo otro. Veamos otro ejemplo, a ver si nos queda un poquito más claro. Profe, ahí en 2A es elevado a la 1, ¿no? Sí, señor. Elevado a la 1 o solita es lo mismo. Significa que sí, sí. Eso, pero sí, es elevado a la 1, efectivamente, porque 3 menos 2 y aquí, por eso te da el resultado de la 1. Veamos otro ejemplo, ¿les parece? Pero él ya queda ahí, así queda. Así que este ya es factor común monomio y ya terminó el ejercicio. Uno más difícil, profe. Para allá voy. Ajá, Voy a poner uno más difícil. así. Todos los ejercicios se resuelven así, igualito. Del Cualquier. caso 1 de factorización, sí. Ah, listo. Por más difícil que sea, por más exponente diferente, letra diferente. Profe, Se resuelve de la misma manera, sí. Dime. esto siempre se va a dividir entre el más pequeño, entre el más Entre el pequeño, factor común que espera. encontramos con el exponente más chiquito, sí. Profe, lo Profe, que es que yo no entiendo algo. Dime. Digamos, porque al desarrollar el ejercicio, su merced, digamos en la parte de arriba que dice A, entonces comienza A por A a la 2, porque entonces se pronuncia así. A por A a la 2, y ahí se pone más A por 2 A a la 3. En este, Ajá, cuando digamos está La haciendo operación es una suma. la operación, algo así, sí. Que uno dice, bueno, ya hallamos el factor común que es A a la 2. Entonces comienza sí. uno, A por A a la 2. Entonces, bueno, da 1. Y A por Sobre 2A a la 3 da 2A. y sobre, no por, sino sobre. Ah, listo. Bueno, Sobre porque es división. profe, ¿le puedo pedir un favor? Claro, dime. ¿Me puedes bajar un tricito para pegarle un pantallazo al cuadrito que tienes ahí? ¿A este Que cuadrito? ahorita, sí señora, es que no, Claro que sí. ahorita no alcancé. Dame un segundito y ya te lo acomodo un poquito mejor. Vamos a ver hasta este, entonces tómale un pantallazo. Muy rayado, qué pena. Pero hasta acá le tomas el pantallazo y estos son los que te sirven. Ya les explico qué quiere decir ese cuadrito que está ahí. Pero veamos un ejercicio más difícil. Complejicemos un 3 la cosa. ¿Qué comparten en común? ¿Qué tienen en común estos tres términos? La Las X, letras. X. X. no, bueno, sí, solo la X. ¿Cuál es el menor exponente de la X? X elevado a la 1. Sería 25YX. ¿Dónde está? No la veo. No, X elevado a la 1. 5, X2. Ah, ese no tiene exponente, sí, señora. Entonces asumimos que es 1. Entonces X a la 1. Ahora mi pregunta es la siguiente. Normalmente no son así difíciles. ¿Qué pasa con estos números? ¿Tienen algo en común con los grandes? ¿Son ¿El positivos? cinco? Su multiplicación 5. ¿Son múltiplos de? de 5. 5. Perfecto. Entonces 5 también es mi factor común. Porque también se repite, ojo. O sea, todos son múltiplos de 5. Sí. Listo. Entonces mi factor común es 5x a la 1. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? O sea, hasta sacar este valor. No. ¿No? Listo. Vamos entonces a resolver el ejercicio de la misma manera que hicimos el otro. Entonces, este es el valor por el que voy a dividir todos mis otros valores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribirlos. 25xy dividido o sobre, que es lo mismo, 5x a la 1. ¿Listo? Ahora, yo me voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con la y? ¿Tengo algo con qué dividir la y?
O sea, ¿hay algo con Señora. lo que yo pueda dividirlo allí? ¿No? No, ¿cierto? Porque abajo no hay Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a escribir ahí al final. Así, esa hace parte, pero al final. Primero voy a arrancar dividiendo los números grandes, ya que tengo números. 25 dividido 5, ¿cuánto me da? 5. 5, muy bien. El número que multiplicado por 5. X a la 1, estos sí los puedo dividir, ¿cierto? X y X. ¿Cuánto me daría esa división? ¿X a la qué? X a la 3. Se restan, no se suman. ¿A la 2? ¿Este cuánto vale? 1. ¿Y este? Equivaldría a 1 porque 1 y 1 se resta, ¿no? Entonces sería 1. Sí, te entendí, pero veámoslo un poco más despacio. Pero tienes toda la razón, ¿sí? Listo. Esto quedaría así. Hasta ahí es claro, o sea, ¿por qué? Puse X, conservé mi base y resté mis exponentes. ¿Hasta ahí vamos bien? 5, 1, y. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Listo. 1 menos 1. 0. Listo. Ahora, ¿qué pasa con un número que está elevado a la 0? O una letra. 1. ¿En qué se vuelve? 1. 1, profe. 1. Recuerden que esto es una multiplicación, ¿sí? O sea, ¿acuerdan que nosotros veamos que esto cuando estaba así un solo término era una multiplicación porque no tenía signo? 5 por 1. 5. 5y. Listo, este es el resultado. Muy enredado. El poquito. primer término. ¿Sí? El primero, sí, obvio, el primer Sí. término. ¿Yo cómo explico esto de una forma un poco más sencilla? Esta es la forma larga, que es la forma adecuada. O sea, esta es la forma matemáticamente correcta de hacerlo. ¿Cómo lo explico yo normalmente? Veamos lo siguiente. Lo primero es, número que multiplicado por este me dé el valor que tengo acá. Entonces, número que multiplicado por 5 me da 25. 5. 5. Ahora, 1 menos 1, 0. Si me da 0, no pongo nada. ¿Listo? Y pongo la letra que me sobra. ¿Qué letra me sobra? La Y. Listo, ahí terminé con mi primer término. Ok. Vamos con mi siguiente término de la misma manera que lo hice acá. Eso, vamos un poquito más despacio. Número que multiplicado por 5 me dé 5. 1. No, así. Y claro, 5 por 1 es 5. 1. ¿Qué pasa? La X, como es la misma, pues conservo la X. 2 menos 1. 1, entonces queda solita. Ajá, muy bien. Y como la Z no está acá, entonces la pongo en la. ¿Este sí quedó claro? Sí, señora. ¿Sí? Sí, quedó más. Listo. Veamos con el siguiente. Número que multiplicado por 5 me dé 15. 5 por 3. Muy bien, 3. Ahora, 3 menos 1. 2, profe. Listo. La W, acá no hay W, entonces la paso igualito. Terminó. Este es el final del ejercicio, este ya está resuelto. Pero así no queda, ¿cierto? Sí, ya, aquí ya termina. Ya, no hay que hacer nada más. No, ya, ese es todo el caso 1, ya ¿Y terminó. cómo, profe, cómo sabe uno cuando ya acaba, digamos, cuando no tiene que Porque ya no seguir? tienes más términos. Ah, ok. Sí, señora. ¿Listo? Ay, Acá ya. este era el último término, pues ya acabamos. ¿Quieren ver otro ejemplo? Sí, profe, sí. ¿Cómo sabemos que termina? Porque ya no te quedan más términos para dividir. O sea, en este caso hicimos la misma división, solo que lo hicimos ya de forma un poco más rápida. Pero, ¿qué hicimos? O sea, recapitulemos un poquito el ejercicio. ¿Qué fue lo que hicimos? Me cuesta procesarlo. Lo sé. Yo sé que esto de primerazo es difícil. Yo lo entiendo, pero veamos más ejemplos. O sea, esto normalmente se aclara viendo hartos ejemplos. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, 2xy cuadrado más 3xy cubo más 5x y al 6 más y a la 2. Listo. ¿Qué comparten todos los términos de mi polinomio? ¿La Y? La X y la Y, profe. La Y y La la X. X. XY. La Y sola. Y ¿Y el más, porque.
Ah, exacto, porque el último término, ¿qué pasa? No tiene X. Y acuérdense que tiene que tener todos los términos el factor común, o si no, no sería factor común, ¿cierto? Para este caso, Entonces entonces sería la la Sería Y. 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 Eso es. ¿Cuál es el menor ¿Profe, puede exponente de repetir la eso Y? que dijo? Claro que sí. ¿Qué pasa? 2, profe. Cuando 2. todos Lo los de la términos... X, lo de la X cuando no está en todo, cuando no está al Ay, sí, final. señor. Cuando, por ejemplo, está, tú ves que lo Cuando la X comparten no es un varios, término común. pero No no es un lo término común. comparte, este no es término común, entonces no se puede aplicar el caso 1. Para la X, ¿no? Porque como la X no están todos los valores, no es un factor común. No Entonces es es la común a Y. todos. Es solamente la Y. Listo. Ok, ¿Cuál muchas es gracias. el menor exponente de la Y? 2, Dos. profe. Listo. ¿Comparten algo más? ¿Los números grandes tienen algo en común? No, No. ¿cierto? Entonces Nada, se profe. va. Listo. Como no estoy dividiendo número, entonces el número me va a quedar igual. O sea, aprendan a ir identificando ahí pedacitos importantes. Por ejemplo, acá arriba tenía que hacer divisiones porque todos eran múltiplos de 5. Pero acá abajo, como no, ninguno es múltiplo de ninguno, ¿cierto? No tiene ninguna relación. Entonces, el número va a pasar a ser igualito después del paréntesis. ¿Listo? ¿Y ahí qué operación se hace igual, profe? ¿Una división? Sigue siendo una división, exacto. Solo que ya la ¿Cómo estamos sé, haciendo directa. cómo sé, profe, cuándo hay que dividir, cuándo hay que multiplicar? Para el caso 1, Porque son múltiplos de... ajá, Digamos, en el caso de arriba, si era un múltiplo de 5, entonces ahí se dividía. Pero exacto. digamos, en este caso que estamos acá resolviendo ahí. Listo. Como en este caso tus números grandes no tienen ninguna relación aparente, entonces pues no se pueden dividir entre nada. Sí, porque haz de cuenta que es como si esto tuviese un 1, Sí, ¿cierto? Entonces 2 dividido entre 1 te da 2. 2, sí. Pues por eso el número te queda igual. Ah, listo. Este caso siempre es una división. Porque, Perdón, dime, ¿de dónde sale ese 1? ¿de dónde sale este 1? Este 1 que está acá. Sí. Recordemos que cuando el término está solito, por ejemplo, X, Siempre lleva 1. este siempre lleva un 1 al lado de factor y un 1 de Aunque no se escriba. exponente, aunque no se Ok, escriba. ok, Eso es. sí. ¿Ah? Muchas Entonces, gracias. vale. Siempre lleva un unito ahí haciéndole vecindad para tener claridad de que es una X o una Y. ¿Listo? Ahora sí, volvamos al ejercicio. Entonces, recuerden, lo que me sobra, o sea, lo que no está acá en el factor común, lo voy a escribir igualito. Como aquí no tengo X, o sea, la X acá me sobra, pues voy a escribirla. Sí, me sobra. O sea, no puedo hacer nada con ella, entonces la escribo al ladito. Lo que sí puedo hacer es con la Y. Esta Y es igualita a la Y de mi factor común, Sí. entonces no escribo nada. Y entonces Siguiente. queda Y solita porque No, se no escribo restan los nada. dos exponentes Listo. y queda 1. Eso, muy bien. Y a la 0 que se vuelve 1. Por ende, Profe, ya no ¿por escribo qué nada. me hizo perder ahí? A ver. Volvamos, veamos. Ah, Creo porque, que bueno, tiene el Yo mismo también me término, perdí. entonces se resta y queda así. eso es. Listo. Veámoslo entonces de la forma O larga. sea, Creo que entendieron más de la forma larga. profe, se divide entre el que sigue y entonces, ¿sí? Mi exponente es Y, mi factor común es Y cuadrado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ujú, sí. Listo. Entonces voy a dividir cada uno de Yo estos medio términos 3/4. entre Y cuadrado. Entonces, arrancando con los números, como este es 2 dividido entre 1, 2. Abajo no hay X. Entonces mi división pues va a tener que tener obligatoriamente esa X ahí porque yo no le puedo hacer nada. ¿Listo? O sea, no tengo con qué dividirla abajo. Pero la Y sí, la Y es la que comparte. Y, ala. Recuerden, se restan los exponentes. 2 menos 2 2. menos 2. ¿Cuánto nos da? 2x, y... Ah, no, 0. 1. Sí, a la 0. Muy bien. ¿Ibas bien? ¿Ibas bien? Entonces se pondría 1. 2x1. 2x por 1. ¿Cierto? Ah, 2 por 1, 2x. O sea, me queda el mismo 2x. sí, 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 sí. Listo. Pero eso es Ahora, de... Sí, sí. ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? Listo. Vamos con el siguiente término. Entonces es lo mismo. 3xy cubo dividido entre y cuadrado. ¿Cierto? Estos cometieron 1. 3 dividido entre 1.
En esa, profe, en esa siempre va a ser y al cuadrado porque es el exponente más bajito, más bajo. Sí, ¿Sí, cierto? exacto. Porque si, por ejemplo, Listo. yo aquí tomo, vamos a hacer el ejemplo, No. un 3. O sea, digamos que es Y, pero yo voy a decir que es Y cubo. ¿Qué pasa cuando yo haga esta división? ¿Cuánto me queda? Y a la menos 1. 1 A la ya no menos sería 1. 0. Claro, exacto. No, y ya me quedaría como Y a la menos 1. Y este Y a la menos 1 pues no existe. Ah, Entonces, por eso siempre se toma el exponente más bajito, para que el más valor bajo. siempre exista. Ujú. Listo. Listo. Entonces, 3 dividido entre 1, 3. X no hay abajo. Conservo, tengo que conservar mi X. Ahora sí, Y a la, resto mis exponentes. 3 menos 2. Listo. 3. 3xy elevado a la 1. Eso, muy bien. 3xy a la 1. Ahora vamos con el 5. Ya no tengo tableros, ¿sí? No crean, presencial soy igual. 5xy a la 6 dividido entre y cuadrado. ¿Sí? Nos quedan 10 minutos, no vimos nada. 5 5, x, ¿sí? X no la puedo cambiar. Y a la 6 menos 2. ¿Cuánto me daría? 5xy elevado al 4, Sí, a la muy 4. bien. A la 4, perfecto. Entonces acá terminaría el ejercicio con más 5xy elevado a la 4. Créanme, los ejercicios son 10 veces más fáciles que estos que les estoy poniendo acá, incluyendo los del módulo. Normalmente son mucho más sencillos, los del álgebra también. Lo hicimos lo más largo y complejo posible, ¿Qué estás como para haciendo? entenderlo. ¿Hasta ahí es claro? O sea, ya ahora sí para todos es un poquito más claro. Sí, Sí, señora. señora. Hay un poquito más. Listo, un poquito más. Eso es lo importante. Tómenle si quieren una captura de pantalla y continuamos. Profe, ¿podríamos resolver el segundo ejercicio de la guía? Claro que sí. Ya les voy a decir, eso para allá iba. Voy a quitarles acá y voy a copiar para allá el del módulo. Espérenme 2 segundos. Recuerden que apenas se cierre la sesión volvemos a ingresar, No, ¿no? tenía como si tanto. Me dicen que debo factorizar, efectivamente eso se factoriza por factor común, espérenme, ya voy para allá. ¿Sería el mismo proceso que su Sí, merced nos está explicando? eso es. Este es el ejercicio número 3 del módulo y vamos a hacer lo mismo que el valor. Entonces, ¿qué nos dicen que está? Está y El x factor al común. cubo más y cuadrado x a la 4 más y cuadrado x cubo más x a la 4. ¿Listo? Esto tiene una y, ¿sí ven? O sea, esta y, a pesar de que está muy lejos, pertenece aquí. No parece, pero pertenece. Está mal Entonces digitado. sería la x, X ¿Listo? es el Ahora sí. factor común. sí, X a la, 2. sí. ¿Y cuadrado. y no es común en todo? No, señor. Sí, ¿Y? sí. ¿Cuál es el Y más a la... chiquito de la y? 1, ¿cierto? Ya Sí, sabemos señor. que es la Sí. C. Pero hagámoslo, Y- ¿no? Ya sabemos que es la C. sí, ¿Sí? sí. O sea, ya no tenemos más opciones. X a la... Ay, vean, no es a la 2, es a la 3 el más chiquito. Porque vean, X3, X4, X3, X4. Entonces el más chiquito es Sí. Sí, sí, 3. sí. Sí, yo también vi un 2 fantasma, no sé de dónde, pero yo también vi un 2 fantasma. Pero no es 3, es 3, es 3. Ya sabemos de entrada cuál es la respuesta, ¿cierto? Ay, es que la Y, de dónde vino a poner el 3. Ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? La respuesta es la C. No tenemos más opciones. Profe, a veces, esa es la 3, Sí, del el módulo ejercicio 3. 3. Sí, mi amor. Ay, pero yo no lo tengo así. ¿Qué dice? En la cocina. Está a lo último, no está la Y, está solamente la X a la No, es que 4. aparece muy lejos y el resultado sería, pero es que no es y el resultado. Es que está mal digitado, ¿sí? Y este valor de acá está I, esa es la Y que pertenece acá, ¿sí? Ya. Sí, es que estás mal Ya la vi. digitado. Eso, pero ya, o sea, ya sabemos que es la C de entrada, la C. Ahora sí, ¿factor común de qué? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hacíamos antes, entonces x al cubo y dividido entre, pues x al cubo y.
¿Listo? Un valor dividido entre sí mismo, ¿cuánto nos da? X, Pero, Bueno, hagámoslo entonces. X a la 1, profe. X a la 3 menos 3, ¿cierto? Y 0. a la 1 menos 1. Esto es X a la 0, ¿cierto? X, o Y sea, a la 0, o sea, 1 por 1, 1, que me da sí, 1. 1, Es decir, un número dividido entre sí mismo siempre me da 0, 1, 1, 1. 1, siempre. Listo, ya tenemos el primero. Vamos a ver el segundo término. Ahora, para encontrar el segundo término que nos toca, Y, ay, es que son siempre escritos al revés, por el orden de la letra como tal, X a la 4, Y al cuadrado, es lo mismo, sí, solo les invierto el orden para que sea más bonito. Ah, listo, profe, sí Sobre estaban enredada ahí en esa parte. X al cubo, es la misma, es el mismo ejercicio, solo que normalmente se escribe XY, por el orden de la letra, XYZ, ¿sí? Sí, señora. Eso es, normalmente se escribe así. Entonces, hacemos lo mismo. Ambos comparten X y comparten Y, entonces simplemente pongo X, factor de 4 menos 3, 3, y Y, factor Y, de 2 2 menos menos 1, 1. 1, Muy bien. Muy bien, entonces X a la 1, Y a la 1, 1. 1. Ponemos el signo tal cual, entonces más X a la 1, Y a la 1. Vamos con el siguiente término. Ay, señor, ¿qué pasó? Uy, no doy mi número personal. Nunca doy mi número personal. Si necesitan cualquier cosa, mi correo, yo con muchísimo gusto los atiendo. Yo permanezco constantemente revisando el correo. Revisemos este. Entonces, X al cubo, Y al cuadrado, dividido entre nuestro factor común, que es X al cubo, Y a la 1. Listo. Entonces, X factor de 3 menos X1 y Y1, ¿sí? 3 menos 3, ¿cierto? Y Y O sea, factor de A, 2 menos 1, ¿sí ven? Aquí está X3. Y X3 también es de factor común, ¿sí? Entonces me daría 1 por, entonces es 1, ajá, X, X no, Y, a la 1. Y a la 1. Elevado a la 1, ¿no? Eso, muy bien. Entonces más Y a la 1. ¿Por qué no pongo el 1? Porque no es necesario. Profe, entonces ese 1 no se escribe de igual manera, ¿cierto? No, normalmente no se escribe, no se pone. O sea, se Porque sobreentiende ahí que en ahí la hay un 1. respuesta está solo la Y. Eso, Sí. se sobreentiende que hay un 1, ¿sí? Pero no Ah, está mal lo mismo en escrito, la X. ojo. Eso, lo mismo en la X, pero ojo, no es que esté mal escrito. O sea, es Ah, válido. sí, sí. Y ahora hagamos el último, que me dice que es X a la 4, Y a la 1, dividido entre pues mi factor común, que es X al cubo, Y a la 1. Listo. Entonces, X a la 4 menos 3, 3, muy bien. Y, Y a la 1 menos 1, 1 menos ¿cierto? 1. Entonces Pues sería X, X a la 1. Profe, perdón, la Y devuelvo un y 1. momento. Dime. Sería 1. ¿Qué pasó con la X del segundo término que me perdí? ¿Acá? Arriba, sí, exactamente, profe. Porque quedó solo la Y solita. Porque te quedaría X a la 3 menos 3, que te daría X a la 0, ¿cierto? Sí, señora. Cualquier número elevado a la 0 vale Uno. Por 1, 1. ¿cierto? Y Sí. 1 por Y es lo mismo que Y. O sea, solo Y. Ah, sea, ok, no es sí, que esté señora. mal escrito, o sea, podríamos poner aquí un 1 y aquí un 1, ¿sí? No está mal escrito, solo que convencionalmente se da como Y solita, o sea, como esta Y solita. Pero uno sabe que siempre hay un 1. Eso, pero no sabe que siempre hay un 1 acompañándolos. Listo, Ok. comprobemos que si nos dé 1, 1, XY, XY, Y solita, Y solita, X solita, X solita. Así elevado a la 0, la última es Ajá, 0. entonces ahí nos da eso. Aquí Eso. pasa lo mismo con la Y que pasó con la X al otro lado. ¿Cierto? La Entonces, última, sí. eso. Ay, perdón, es que bajé mal con el cursor. La última. Eso, en la última. ¿Por qué? Porque nos pasa lo mismo. Entonces, Y a la 1 menos 1, Y Y a la 0 0. Y a la 0 Daría vale lo mismo 0. 1. por 1. 1. 1 por X a la 1, pues es lo mismo que X a la 1. Ah, listo. Que es lo mismo que X solita. ¿Listo? Entonces, YX cubo más XY más Y más X.
Listo. Entonces el resultado del 3 es La C. la C. ¿Listo? Muy enredado, yo sé que sí un poquito. Sí, que Pues la decíamos verdad, que profe, es como muy fácil, digamos, al su merced explicarla, pero digamos, yo al resolver aquí a veces me embolato un poco. Claro, Creo que a más de porque, uno se nos hace difícil. claro que sí, sí, profe, que claro. nos fue casi, dijo que íbamos hasta dónde y resultamos en un solo casi toda la clase en una. Claro, yo pensé que íbamos a avanzar Profe, mucho. hagamos el 2, profe, es que mire que a mí me salió un chorrero de números. ¿El 2? ¿El ejercicio 2? Sí, señora. ¿El del módulo? Espérame 2 segundos. ¿El factor Solo común del nos, polinomio? No. Eso solo es nos que quedamos en factor común.